Me casaré con la camarera que me atienda hoy, dijo el multimillonario. Pero entonces entró una camarera soltera con su hijo. ¿Y si el multimillonario que bromeaba sobre casarse con una camarera no tenía ni idea de que el niño que estaba criando era su hijo? ¿Y si este encuentro casual pudiera cambiar todo lo que creía saber sobre la vida, el amor y la familia? James Harrington era un hombre dueño del tiempo, o eso creía. A los 42 años, era el arquitecto de Harrington y Nevaschens, un imperio tecnológico que había transformado la forma en que el mundo se conectaba. Su rostro adornaba las portadas de las revistas. Su nombre era sinónimo de riqueza y poder. Pero en los momentos de tranquilidad, cuando las salas de juntas se vaciaban y las copas de champán se retiraban, James sentía el vacío de una vida construida sobre el control. Su infancia había sido una jaula de oro. Padres distantes, tutores privados y amigos que lo veían como un trampolín. El amor, cuando llegaba, era fugaz. Un desfile de mujeres atraídas por su estatus, en lugar de por su alma. Todos los días a las 12:30, James escapaba de la torre de cristal de su oficina para ir al restaurante de Ellen, un restaurante escondido entre rascacielos. Era una anomalía en su mundo de estrellas Michelin y chefs privados. Un lugar donde el café era fuerte, las mesas estaban desgastadas y las sonrisas eran genuinas. Llevaba años viniendo, siempre sentado en la misma mesa de la esquina, siempre pidiendo el mismo sándwich de pavó y siempre observando a Ellen. Ellen Carter tenía 34 años, con el pelo rojizo recogido en un moño despeinado, y ojos que desprendían una serena resiliencia. Dirigía el restaurante con una gracia que hacía que el caos de las prisas del almuerzo pareciera natural. James la admiraba desde lejos. La forma en que reía con los clientes habituales, la forma en que ponía patatas fritas extra en los platos de los niños, la forma en que nunca parecía derrumbarse bajo el peso de sus responsabilidades. Sabía que era madre soltera, aunque nunca le había preguntado por su hijo. Sabía que trabajaba doble turno para mantener el restaurante a flote. Pero más allá de eso, Ellen era un misterio, una fuerza fundamental en su vida, por lo demás desorganizada. Sus interacciones eran corteses y profesionales. Lo de siempre, señor Harrington, preguntaba ella, con una sonrisa cálida pero cautelosa. Él asentía, daba una generosa propina y se marchaba sin demorarse. Era un ritual, reconfortante por su previsibilidad, hasta que un día dejó de serlo. Era jueves, una excepción a la regla, por la reunión maratónica que se había extendido hasta la hora del almuerzo. James estaba sentado en su oficina, rodeado de ejecutivos que presentaban estrategias para la próxima gran adquisición. Su asistente, Clara Ara, le entregó una pila de informes, con una expresión tan pulcra como su blazer. «Parece que necesitas un descanso, James», dijo ella, medio en broma. Él se recostó en su silla, frotándose las sienes. «Si sobrevivo a esta reunión, me casaré con la camarera que me atienda hoy», bromeó. Un inusual destello de humor que provocó risas en la sala. Clara Ara enarcó una ceja, pero no dijo nada. Las palabras pretendían ser una broma, un escape fugaz de la presión, pero quedaron en el aire, más pesadas de lo que pretendía. Al día siguiente, James llegó a casa de Ellen, con la mente aún llena de pensamientos por la reunión. El restaurante estaba más tranquilo de lo habitual. La gente del almuerzo se estaba dispersando. Se sentó en su mesa, aflojándose la corbata, y esperó. Cuando sonó la campana, levantó la vista y allí estaba Ellen con una cafetera. Se acercó a su mesa, con el delantal ligeramente torcido y una leve mancha de flor en la mejilla. «¿Un día difícil?», preguntó, sirviéndole el café sin preguntar. Su voz era suave, pero había una chispa en sus ojos, como si viera a través de su pulida fachada. Él rió entre dientes, sorprendido por su franqueza. «Se podría decir que eres la misma de siempre», dijo ella, encogiéndose de hombros. «Pero seguimos en pie, ¿verdad?». Por primera vez, James no se limitó a asentir y retirarse. Le preguntó por su día, su restaurante,
Su vida. La conversación fluyó con naturalidad, sobre la quisquillosa máquina de café expreso, el cliente habitual que siempre dejaba poemas en servilletas, como la ciudad se sentía diferente al amanecer. La risa de Ellen fue espontánea, sus historias vívidas. James sintió que algo se movía en su interior. Él, una grieta en los muros que había construido a su alrededor. Cuando ella se dio la vuelta para irse, él soltó: Ellen, ¿qué dirías si te ofreciera una vida diferente? Se acabaron los turnos dobles. Se acabaron las preocupaciones por las facturas. ¿Y si te pidiera que te casaras conmigo? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, imprudentes y crudas. Ellen se quedó paralizada, buscando con la mirada en su rostro alguna broma. Al no ver ninguna, soltó una risa nerviosa. Señor Harrington, ni siquiera me conoce. James, la corrigió, inclinándose hacia adelante. Y quiero hacerlo. La he observado durante años, Ellen. Eres real. Eres todo lo que este mundo no es. Ella negó con la cabeza, con una mezcla de diversión e incredulidad. Hablas en serio, ¿verdad? Totalmente en serio, dijo con voz firme. Di que sí, y les daré a ti y a tu hijo todo lo que siempre han soñado. La sonrisa de Ellen se desvaneció al mencionar a su hijo. Miró el reloj y luego a James. Tengo que volver al trabajo, dijo en voz baja. Pero lo pensaré. Mientras se alejaba, James sintió una oleada de euforia y miedo. Había dicho cada palabra en serio, pero la realidad de su Fer estaba comprendiendo. ¿De verdad podría cambiar su vida por una mujer a la que apenas conocía? ¿Y por qué la mención de su hijo la hacía dudar? Esa tarde, James regresó al restaurante, incapaz de mantenerse alejado. Se dijo a sí mismo que era para aclarar su oferta, para asegurarle a Ellen que no era impulsivo ni inestable, pero en el fondo quería volver a verla, para aferrarse a la chispa que había sentido antes. El timbre sonó al entrar, y el restaurante estaba casi vacío. Ellen estaba detrás del mostrador, limpiando los menús antes de que él pudiera hablar. La puerta se abrió de nuevo y un niño pequeño irrumpió, con la mochila rebotando sobre sus hombros. «Mamá», llamó con voz alegre. El rostro de Ellen se iluminó cuando se arrodilló para abrazarlo. «Hola, amigo, ¿qué tal la escuela?» El niño parloteó sobre su día, con las palabras atropelladas. James observaba desde su puesto, con una sonrisa en los labios. Entonces el chico se giró y sus miradas se cruzaron. James se quedó paralizado. Los ojos del chico eran de un azul penetrante, del mismo tono que los suyos. Su cabello oscuro caía en una onda familiar, un reflejo de James de joven. Era como contemplar un recuerdo. Ellen notó el intercambio y se puso de pie, con una expresión indescifrable. «James, este es mi hijo, Noah», dijo con voz cautelosa. «Noah, saluda al señor Harrington». Noah ladeó la cabeza, observando a James con una intensidad que le provocó un escalofrío. «Hola», dijo con voz suave pero curiosa. James logró asentir, con la mente acelerada. El parecido era asombroso, demasiado sorprendente para ser coincidencia. Intentó descartarlo, pero un recuerdo afloró, nítido e inesperado. Hace 7 años, durante un raro descanso de su apretada agenda, había viajado a un pequeño pueblo costero. Una noche en un bar, una mujer con cabello orurn, una conexión fugaz que había enterrado en el caos de su vida. Ni siquiera sabía su apellido. «Ellen», dijo en voz baja, «¿podemos hablar a solas?» Ella dudó, luego asintió. «Noah, ve a hacer tu tarea en la trastienda». «De acuerdo». Una vez que Noah estuvo fuera del alcance del oído, James se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. «Ellen, necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincera. ¿Noah es mío?» La pregunta flotaba en el aire, pesada e irreversible. El rostro de él empalideció, sus manos aferradas al mostrador. Por un momento no dijo nada, sus ojos se dirigieron a la puerta como si fuera a salir corriendo.
Luego exhaló, con los hombros hundidos. Sí, susurró. Es tuyo. La revelación golpeó a James como un maremoto. Se recostó en la cabina, con la mente hecha un torbellino de sorpresa, culpa e incredulidad. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz quebrada. Ellen se cruzó de brazos, con la mirada firme pero dolida. Lo intenté, James. Al principio ni siquiera sabía quién eras, solo un chico de paso. Para cuando me di cuenta de que estaba embarazada, ya te habías ido. Vi tu cara en las noticias meses después, hablando de tu empresa. Llamé a tu oficina, dejé mensajes, pero nunca te contactaron. No iba a perseguir a un hombre que no me quería ni a mí ni a nuestro hijo. James se pasó una mano por la cara, asimilando el peso de sus palabras. Todos esos años había sido padre sin saberlo. Noah había crecido sin él mientras perseguía tratos y esquivaba la soledad. No lo sabía, dijo con voz ronca. Si lo hubiera sabido, lo habría hecho. ¿Qué?, interrumpió Ellen con voz cortante. ¿Dejarlo todo? Mudarme a un pueblito para criar a un niño. Vives en otro mundo, James. No quería que Noah fuera una carga ni un titular. Sus palabras le dolieron, pero eran ciertas. Había construido una vida donde las relaciones eran transacciones, donde las emociones eran debilidades. Pero ahora, frente a Ellen y Noah, sentía que las grietas de esa vida se agrandaban. Quiero formar parte de su vida, dijo, sorprendiéndose con la seguridad en su voz. Y de la tuya, si me dejas. Ellen negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. No puedes entrar sin más y jugar a ser familia. James y Noah lo son todo para mí. Es feliz. Está a salvo. Lo que pase después no se trata de lo que tú quieras. Se trata de lo que es mejor para él. James asintió con la cabeza encogida. Lo entiendo, pero no pienso irme. Me he perdido 6 años. No me perderé ni un solo día más. Las semanas siguientes fueron un borrón de pasos torpes hacia la conexión. James empezó a pasar más tiempo en el restaurante, no como cliente, sino como hombre, intentando ganarse un lugar en 2 vidas. Le llevaba libros para colorear a Noah, se sentaba con él mientras hacía la tarea, escuchaba al niño hablar de dinosaurios y fútbol. Noah se mostró cauteloso al principio, pero su curiosidad lo venció. ¿Vas a ser mi papá?, preguntó un día, con sus ojos azules clavados en los de James. A James se le encogió el corazón. Me gustaría serlo, dijo en voz baja, si tú y tu mamá están de acuerdo. Ellen era más difícil de alcanzar. Ella observaba los esfuerzos de James con una mezcla de esperanza y cansancio, aún con la guardia alta. Una noche, tarde, después de que el restaurante cerrara, se sentaron en la barra. La única luz provenía de la farola de afuera. ¿Por qué haces esto?, preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro. Podrías volver a tu vida. Nadie te culparía. James la miró con la mirada fija. Porque he pasado mi vida, alejándome de las cosas que importan. Tú y Noah, eres mi oportunidad de dejar de huir. No sé si puedo ser el hombre que necesitas, Ellen. Pero quiero intentarlo. No con dinero ni promesas, sino con tiempo. Conmigo. Por primera vez, las paredes de Ellen parecieron suavizarse. Tomó su mano, su toque tentativo, pero real. No va a ser fácil, dijo. Noah es lo primero. Siempre. Lo sé, dijo James, apretándole la mano. Y estoy totalmente dentro. El punto de inflexión llegó el 7º cumpleaños de Noah. Ellen había planeado una pequeña fiesta en el restaurante. Globos, pastel, un puñado de amigos de Noah. James preguntó si podía ayudar, y Ellen aceptó. Su confianza en él crecía. Llegó temprano, con un regalo. Había sufrido mucho por un kit de telescopio, algo que Noah había mencionado desear durante una de sus conversaciones. Mientras la fiesta transcurría, James vio a Noah reír y correr de un lado a otro,
con el corazón henchido de un amor que no sabía que era capaz de sentir. Cuando llegó la hora de los regalos, Noah se abalanzó sobre el regalo de James, con los ojos iluminados. «Un telescopio», gritó, abrazándolo. «Gracias, papá». La palabra impactó a James como un rayo. Miró a Ellen, que observaba desde el mostrador con los ojos brillantes. Ella asintió, con una pequeña sonrisa atravesando su expresión cautelosa. En ese momento, James supo que había encontrado algo más valioso que su imperio, una familia. Pero el momento fue fugaz. Al final de la fiesta, Clara llegó con una alerta urgente en su teléfono. Un tabloide se había enterado de la historia de James. El titular gritaba: «Revelan al hijo secreto de un multimillonario», con fotos granuladas de James y Noah en el restaurante. El artículo especulaba sobre los motivos de Ellen, presentándola como una cazafortunas que había escondido a Noah para extorsionar a James después. A James se le heló la sangre. Miró a Ellen, que leía el artículo por encima del hombro de Clara, con el rostro pálido. «Ellen», empezó, pero ella negó con la cabeza, con la voz temblorosa. «¿Así va a ser?», preguntó, con voz apenas audible. La vida de Noah se difundió por internet. «No puedo hacer esto», dijo James sintiendo una oleada de ira. No con Ellen, sino con el mundo al que la había arrastrado. «Lo arreglaré», dijo con voz firme. «Lo prometo». James no perdió el tiempo. Convocó una rueda de prensa al día siguiente, de pie frente a la casa de Ellen con las cámaras grabando. No ocultó ni tergiversó la verdad. Habló de su pasado, sus errores y su descubrimiento de Noah. «He construido una vida sobre la riqueza, pero estoy aprendiendo que la familia es lo que importa», dijo con voz firme. «Ellen y Noah no son una historia. Son mi hogar. Pido privacidad, no para mí, sino para ellos». La rueda de prensa cambió la narrativa, inclinando la opinión pública a su favor. Pero James sabía que las palabras no eran suficientes. Redujo su rol en Harrington y Nevaschens, delegando en colegas de confianza para centrarse en Ellen y Noah. Trabajó con Ellen para proteger el restaurante, creando un fideicomiso para garantizar su estabilidad financiera sin condiciones. Y comenzó terapia, enfrentando las barreras emocionales que había construido a lo largo de su vida. Ellen también comenzó a abrirse. Compartió historias de los primeros años de Noah, con sus noches de insomnio y sus pequeños triunfos. Dieron pasos lentos hacia una sociedad. No un romance de cuento de hadas, sino algo real basado en la confianza y la responsabilidad compartida. Noah prosperó. Su vínculo con James se fortalecía con cada noche de observación de estrellas y cada partido de fútbol. Una noche, meses después, James y Ellen estaban sentados en el patio del restaurante. Noah dormía dentro. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Un recordatorio del mundo que habían dejado atrás. «Nunca pensé que encontraría esto», dijo James en voz baja. «Una familia, un propósito». Ellen sonrió con ojos cálidos. «No lo encontraste, James. Lo construimos». Él le tomó la mano y ella se la dejó sostener. Era pequeña, imperfecta y difícil. Un comienzo perfecto. Años después, la casa de Ellen seguía siendo un refugio tanto para clientes habituales como para vagabundos. Noah, ahora adolescente, ayudaba después de la escuela, su risa llenaba el aire. James ya no era un titular, sino un elemento fijo, sirviendo café, arrasando mesas, mirando de reojo a Ellen. Su imperio seguía en pie, pero ya no lo definía. Cambió el control por la conexión, la riqueza por el amor y la soledad por una vida llena de significado. El multimillonario que una vez bromeó sobre casarse con una camarera había encontrado algo mucho mejor de lo que jamás había soñado. Una familia que lo conectaba con los pies en la tierra, un hijo quien lo llamó papá, y una mujer que le enseñó lo que significaba realmente